Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy para usted. Tras las conversaciones de paz, Ucrania y sus aliados occidentales se muestran escépticos sobre las afirmaciones de Rusia de una retirada militar. Rusia y el Partido Comunista Chino reafirman vínculos y acuerdan ampliar su cooperación, mientras que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con imponer sanciones a Beijing. Y un nuevo informe afirma que los institutos nacionales de salud borraron la información sobre el origen del virus del PSC a petición del Laboratorio de Virología de Wuhan. Florida y otros 20 estados están demandando a la administración Biden. Argumentan que el poder federal se está extralimitando con el mandato de uso de mascarillas en el transporte. Nuevamente bienvenidos a NTD en español. Nuestro compromiso es traerle las noticias de forma honesta y veraz. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos. El Kremlin dice que no hubo avances tras las conversaciones de paz ayer en Estambul y Ucrania se muestra escéptica ante la retirada militar rusa. Ucrania ha desestimado las afirmaciones de Rusia sobre una retirada militar. Rusia dijo el martes que reduciría las operaciones cerca de Kiev y en otra ciudad debido a las conversaciones de paz. Pero el presidente de Ucrania dice que los ucranianos no son ingenuos. Los ucranianos ya aprendieron durante estos 34 días de invasión y durante los últimos 8 años de guerra en Donbass que solo se puede confiar en un resultado concreto. Los aliados occidentales de Ucrania están de acuerdo. El principal diplomático de Estados Unidos dijo que Rusia sigue ejerciendo violencia contra Ucrania. Está lo que Rusia dice y está lo que Rusia hace, y estamos enfocados en lo último. Según la CNN, se escucharon grandes disparos de artillería y misiles en Kiev el martes por la noche. Oficiales militares estadounidenses dicen que hay una pequeña reducción de las fuerzas rusas, pero eso no significa que la amenaza a Kiev haya terminado. Pero creemos que se trata de un reposicionamiento, no de una verdadera retirada, y que todos debemos estar preparados para ver una gran ofensiva contra otras zonas de Ucrania. El líder del Comando Europeo de Estados Unidos dijo el martes al Congreso que probablemente Estados Unidos tendrá que añadir más fuerzas permanentes o rotativas en Europa. Mi sospecha es que aún necesitaremos más, y obviamente siempre hay una mezcla entre el requerimiento de lo permanente versus lo rotativo, y las ventajas y desventajas de cada uno. Seguiremos examinando las contribuciones europeas para tomar una decisión inteligente. También pareció retractarse de las declaraciones del presidente Biden de que Estados Unidos está entrenando a las fuerzas ucranianas en Polonia. Dijo que hay enlaces que asesoran, pero que eso es diferente al entrenamiento. Mientras tanto, las tropas ucranianas liberaron un pueblo en la región oriental de Kharkov, pero todavía se puede ver la presencia reciente de las tropas rusas. Un militar ucraniano dice que se está restaurando la vida. Cuanto más los hacemos retroceder, más cerca estamos de los civiles que solían vivir en los pueblos ocupados. Cuando la gente nos ve, sonríe porque finalmente puede salir de sus casas y hablar con nosotros. Esta semana, los líderes de las dos regiones separatistas respaldadas por Rusia dijeron que podrían considerar unirse a Rusia, pero Kiev dijo que cualquier referéndum no tendría base legal. Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y China afirman que ambos países ampliarán su cooperación. Una encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en sancionar a Beijing si ayuda con la invasión de Moscú. Moscú y Beijing acordaron ampliar su cooperación. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, pronunció un mensaje en una conferencia en el este de China cuando se reunió con su homólogo chino Wang Yi. Nuestros líderes, el presidente Putin y Xi Jinping, así lo acordaron. Al comentar la situación, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China reafirmó los vínculos sin límites entre el régimen y Rusia. No hay límite para la cooperación entre China y Rusia. No hay límite para nuestros esfuerzos por lograr la paz, salvaguardar la seguridad y oponerse a la hegemonía. Las relaciones entre China y Rusia no están alineadas, no suponen una confrontación y no se dirigen a ningún tercero. El Partido Comunista Chino destacó su estrecha asociación con Rusia poco antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Se ha negado sistemáticamente a condenar a Moscú o a sumarse a las sanciones internacionales contra ella. Aunque el régimen chino también niega las afirmaciones de ayuda económica o militar a Rusia, los líderes de la OTAN pidieron a Beijing que se abstuviera de prestar esa ayuda. En una llamada telefónica anterior con el líder chino Xi Jinping, Biden también advirtió sobre las consecuencias si decide apoyar a Putin. En Estados Unidos, la mayoría está a favor de imponer sanciones a China si presta apoyo a Rusia.
Una encuesta reciente muestra que un 78% de los republicanos, un 70% de los demócratas y un 76% de los independientes están de acuerdo. El sondeo fue realizado por la organización sin ánimo de lucro Acción para la Concertación de Estados en colaboración con la encuestadora Trafalgar Group. Un nuevo informe afirma que los Institutos Nacionales de Salud eliminaron información genética sobre el virus del laboratorio de Wuhan. El NIH lo hizo a pedido del laboratorio chino. Esto es lo que dicen los documentos obtenidos por una organización de vigilancia sin ánimo de lucro. Ese organismo de control es el grupo de investigación Empower Oversight Whistleblowers. Obtuvo más de 230 páginas de documentos que datan de 2020 a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información y de una demanda judicial. Estos incluyen correos electrónicos, memorandos y otra correspondencia entre el laboratorio y múltiples funcionarios del NIH. En los documentos se mencionan a 2 funcionarios destacados, el exdirector del NIH en ese momento, el Dr. Francis Collins y el Dr. Anthony Fauci. Se dice que Fauci participó activamente en las discusiones y la toma de decisiones que describen estos documentos. Empower emitió un comunicado el martes que dice, el 5 de junio de 2020, un investigador de la Universidad de Wuhan solicitó al NIH que retire la presentación de un bioproyecto por parte del investigador debido a un error. El investigador de Wuhan explicó, cito, "Lo siento por mi presentación errónea". 3 días más tarde, el NIH rechazó el pedido del investigador y la agencia informó que prefiere editar o sustituir secuencias en lugar de eliminarlas, pero 8 días más tarde, los funcionarios del NIH siguieron adelante y borraron los datos de la secuenciación genética, tal y como había solicitado el investigador de Wuhan. El investigador quería presentar una versión actualizada y retirar la antigua. Entonces, el NIH concluyó la discusión diciendo que había retirado todo. Los documentos también dicen que Collins y Fauci organizaron una reunión de Zoom el domingo por la tarde. Eso fue después que otro investigador, Jesse Bloom, alertara al NIH sobre las consecuencias de eliminarlas. Los documentos muestran además lo siguiente. El profesor Trevor Bedford del Centro de Investigación del Cáncer, Fred Hutchinson, envió posteriormente al grupo un correo electrónico en el que afirmaba que los datos borrados parecían apoyar la idea de que la pandemia comenzó fuera del mercado de Huanan, en Wuhan, y que el asunto debía ser analizado adecuadamente. Si el virus se originó fuera de ese mercado, socavaría la afirmación oficial del régimen chino y reforzaría las afirmaciones de los expertos estadounidenses y de otros países sobre que la pandemia probablemente comenzó dentro del laboratorio de Wuhan. El exsecretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos debería catalogar a China como un adversario, reconociendo las crecientes amenazas del Partido Comunista Chino. Actualmente, China es catalogada como un competidor de Estados Unidos. Pompeo también comentó la relación de Washington con Taiwán. Según Pompeo, la próxima estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos debería centrarse en frenar el autoritarismo y dijo que la soberanía de Taiwán debe ser reconocida formalmente para disuadir la agresión comunista china. Pompeo dijo al Instituto Hudson que es peligroso mantener una postura ambigua sobre Taiwán y señaló que los autoritarios usarán siempre esa ambigüedad en contra tuya. Debemos reconocer que Taiwán es una nación independiente, no forma parte del Partido Comunista Chino. El PSC reclama Taiwán como propio, pero Taiwán se gobierna de forma independiente desde 1949 y el PSC nunca lo gobernó. Estados Unidos tiene una doctrina que llama ambigüedad estratégica con respecto a Taiwán. Eso significa que no afirma ni niega si ayudará a Taiwán militarmente si el PSC amenaza su independencia. Pompeo hizo las declaraciones antes del anuncio de una estrategia de seguridad nacional del presidente Biden que se espera se revele pronto. El año pasado, la administración reconoció a China como un competidor estratégico. Esta es una designación que la administración Trump desarrolló por primera vez y que Pompeo ayudó a elaborar. Pompeo dijo que aunque usamos la palabra competidor, yo hoy usaría la palabra adversario si lo escribiera yo mismo. Pompeo dijo que no cree que la actual administración entienda la amenaza que supone el PSC y cuestiona la decisión de Washington de anteponer el cambio climático a una relación con China que ya es adversa.
Él dice que envía un mensaje erróneo a nivel internacional, añadiendo que el propio Partido Comunista Chino entiende profundamente el poder y solo respetan el poder. No hace mucho tiempo, el presidente Biden estaba con un grupo de soldados. Le dijo a esos soldados, personal militar uniformado, que el mayor riesgo para la seguridad de los Estados Unidos de América era el cambio climático. Creo que eso es muy revelador de lo que él cree personalmente. El ex jefe de la diplomacia estadounidense dijo que esas creencias estaban afectando a la capacidad de Washington para disuadir a sus adversarios. Algunos de los miembros del gabinete de Biden parecen duros con el régimen chino, a pesar que la administración dio lo que se considera una concesión al PSC cuando anunció que ponía fin a la iniciativa china, un programa que pretendía contrarrestar el espionaje del régimen. Por otra parte, el Senado acaba de aprobar un proyecto de ley que impulsa la competitividad de Estados Unidos en una respuesta a las amenazas del régimen chino. El proyecto de ley multimillonario apoya a la industria de alta tecnología de Estados Unidos, en particular al sector nacional de los chips semiconductores. Mientras muchos critican a Rusia por su invasión a Ucrania, el senador Marco Rubio dijo que la verdadera amenaza es el Partido Comunista Chino. En un discurso en la Fundación Heritage dijo que la dependencia de Estados Unidos hacia el PSC es una amenaza para la seguridad nacional. Think about all the things that we depend on China and its manufacturing capacity to provide. Imagine being cut off from it. El senador Marco Rubio dijo que el Partido Comunista Chino, o PSC, es la mayor amenaza para Estados Unidos. For over 2 decades, China methodically undermined our economic strength by stealing our critical technology, our manufacturing capacity, our jobs. We did nothing while they destroyed our social cohesion by luring away those jobs and as a result, hollowing out once vibrant cities and communities. Y dijo que el PSC se ha infiltrado en todos los segmentos de la sociedad estadounidense, incluyendo el gobierno, las empresas, el mundo académico y el entretenimiento, mientras inundan nuestras calles con fentanilo. Rubio dijo que tenía un proyecto de ley que habría impedido la importación a Estados Unidos de productos fabricados con mano de obra esclava en China, pero culpó a las empresas estadounidenses de presionar en contra. We can no longer afford to allow public policy towards China to be held hostage by leftist radicalism, by lack of corporate patriotism, because China is no longer hiding its strength and biding its time. Con la creciente influencia del PSC sobre el mercado global y las líneas de suministro, Rubio dijo que si entramos en un conflicto con China, se privaría a Estados Unidos de muchas cosas, incluyendo los minerales de tierras raras necesarios para alimentar los sistemas de armas en Estados Unidos. Rubio dijo que para evitarlo, Estados Unidos necesita aumentar su propia capacidad industrial, especialmente en industrias críticas como la de los semiconductores y la farmacéutica. Ahora vamos a un breve corte, continúe con nosotros y regresando le informaremos sobre la demanda multiestatal contra la administración Biden y le diremos por qué. No se vaya, regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo... Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV.
Florida lidera una demanda multiestatal contra la administración Biden. 21 estados la están demandando por la obligación de usar mascarillas en el transporte público que se aplica a los aviones, autobuses, trenes y los viajes en Uber. La fiscal general de Florida argumenta que el poder federal se está extralimitando con el mandato. Tenemos la historia. Florida está sumando fuerzas con otros 20 estados para demandar a la administración Biden por su mandato de mascarillas en el transporte público. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la fiscal general Ashley Moody anunciaron la demanda el martes. Calificaron al mandato de ilegal y anticientífico. Si tienes a alguien sentado en el asiento de la ventana y está comiendo cacahuetes durante 2 horas y media, puede bajarse la mascarilla. Y está la persona en el asiento del medio que no está comiendo y solo quiere leer una revista sin la mascarilla. Y de alguna manera eso sería un gran problema. La demanda se produce días después de que los directivos de 10 grandes aerolíneas americanas enviaran una carta conjunta al presidente instándolo a levantar las normas federales sobre las mascarillas en los vuelos. Afirmaron que no tiene sentido que se siga exigiendo a la gente usar mascarilla en los aviones, pero se les permita congregarse en otros espacios concurridos, a pesar de que ninguno de estos lugares tiene el sistema de filtración de aire protector que tienen los aviones. DeSantis dice que el mandato podría estar disuadiendo a la gente de viajar. DeSantis y Moody también sostienen que ha causado frustración tanto a los pasajeros como al personal de las aerolíneas. Ver a madres y padres exasperados tratando de controlar a sus hijos pequeños ha causado tanta confusión, tanto caos, tanta presión sobre los empleados. Y como saben, las propias aerolíneas exigieron que la administración revise eso y considere lo que les están obligando a hacer. También señaló el aumento de episodios de pasajeros rebeldes. En 2021, la Administración Federal de Aviación reportó unos 6.000 casos de pasajeros rebeldes, de los cuales más de 4.200 tuvieron que ver con las mascarillas. Este mes, el requisito de mascarillas se prorrogó otras 4 semanas. Y aunque el mandato expira el mes que viene, la demanda pretende poner fin al requisito de una vez por todas, para que no se puedan volver a imponer restricciones en el futuro. 2 docenas de demócratas en el Capitolio están pidiendo al juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, que rechace los casos relacionados con la irrupción del Capitolio del 6 de enero. Dijeron que esto se debe a la posición de su esposa en las elecciones presidenciales de 2020. Aquí están los detalles. 24 demócratas de la Cámara y del Senado enviaron el lunes una carta al juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, en la que le piden que se abstenga de los casos relacionados con las elecciones de 2020 y la irrupción del Capitolio del 6 de enero. Esto es una reacción a los recientes informes sobre su esposa, Virginia Thomas. Los mensajes de texto muestran que ella había instado al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca del presidente Trump, Mark Meadows, a tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020. Tengo toda la esperanza de que sea explorado por el Comité Judicial en términos de sus áreas de jurisdicción relacionadas con la conducta ética de los jueces de la Corte Suprema, porque nadie está por encima de la ley. Thomas fue el único juez que votó en contra de permitir que el comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes obtuviera los registros de la Casa Blanca de la era Trump. Los demócratas piden a Thomas que emita una explicación por escrito sobre su falta de recusación en casos anteriores que cuestionan las elecciones de 2020 o que implican la irrupción del Capitolio. Puedo decir que es un tema que preocupa, pero se va a retomar después del receso de Semana Santa. Las cuestiones que se han planteado en las noticias no son tan oportunas como para tener que decidirlas en los próximos días. Y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez quiere que se tomen medidas más extremas contra Thomas. Dice que debería renunciar o enfrentarse a un juicio político. Los republicanos se oponen y defienden al juez. La comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes votó por unanimidad a favor de declarar en desacato al Congreso a 2 exasesores de Trump, Peter Navarro y Dan Scavino. El comité dice que ambos hombres se niegan a cumplir con las citaciones. El Pleno de la Cámara votará los cargos y es probable que la mayoría demócrata los apruebe. El Departamento de Justicia tiene la última palabra sobre el procesamiento. Y pasando a nuestra siguiente nota, los datos de la laptop de Hunter Biden fueron incorporados al registro del Congreso. El congresista republicano Matt Gaetz solicitó esta medida durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara celebrada hoy.
Tras consultar con el personal de la mayoría, solicito el consentimiento unánime para introducir en el registro de este comité el contenido de los archivos y las copias de la laptop de Hunter Biden. Sin objeción. Gracias. Esto ocurrió luego que Gates interrogara a Brian Bertrand, director adjunto de la División Cibernética del FBI, sobre la laptop. Bertrand dice que no sabe dónde está la laptop y que las investigaciones sobre la laptop no son su responsabilidad. El FBI incautó la laptop de un taller de reparación de Delaware en diciembre de 2019. El contenido de la laptop se hizo público durante la campaña presidencial del 2020. Se dice que en el disco duro hay acuerdos de negocios, pornografía explícita y datos ilícitos. El presidente Joe Biden promulgó el martes una ley que convierte el linchamiento en un delito federal de odio. Esto ocurre después que el Congreso aprobara la legislación a principios de este mes con un abrumador apoyo bipartidista. El presidente Joe Biden firmó el martes la ley Emmett Till contra el linchamiento de 2022. Acabo de firmar la ley Emmett Till contra el linchamiento, convirtiendo el linchamiento en un crimen de odio federal, por primera vez en la historia de Estados Unidos. La ley lleva el nombre de un niño afroamericano de 14 años de Mississippi que fue brutalmente asesinado por un grupo de hombres blancos por haber silbado supuestamente a una mujer blanca en 1955. Su asesinato provocó la indignación nacional y fue un catalizador del incipiente movimiento por los derechos civiles. La legislación fue presentada en la Cámara de Representantes por el representante Bobby Rush de Illinois. Solo 3 republicanos votaron en contra del proyecto. El Senado aprobó la ley por unanimidad el 7 de marzo. Según la ley, los delincuentes pueden ser procesados si conspiran o intentan cometer un delito de odio, incluidos el secuestro y el abuso sexual agravado que cause la muerte o lesiones corporales graves a alguien. El delincuente puede ser condenado a un máximo de 30 años. Anteriormente, la pena máxima era de 10 años. El presidente y la vicepresidenta Kamala Harris pronunciaron sendos discursos sobre la nueva ley desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Ahora los dejo con la nota de China en Foco con Julián Bertone. Adelante, Julián. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. El principal centro financiero de China está sometido a nuevas órdenes de cierre. La ciudad de Shanghái ordenó este lunes a sus 26 millones de habitantes que permanezcan en sus casas. Esto a pesar de que un confinamiento parcial previo estaba causando varios problemas. Veamos lo que está ocurriendo. A partir de este lunes, Shanghái entró en un confinamiento en 2 etapas y sus 26 millones de residentes están obligados a hacerse la prueba del virus. El anuncio se hizo público el domingo. Se trata del mayor trastorno relacionado con la pandemia que afecta a la ciudad en los últimos meses, mientras las autoridades se esfuerzan por contener el aumento de infecciones. El cierre repentino dividirá la ciudad en 2 durante los próximos 9 días. Una mitad permanecerá cerrada desde el lunes hasta el viernes, mientras que la otra permanecerá encerrada en casa desde el viernes hasta el próximo martes. La división permitirá realizar pruebas masivas escalonadas durante este tiempo. Aquellos que deseen salir de la ciudad tendrán que mostrar un resultado negativo en una prueba para el virus realizada en las últimas 48 horas. Antes del cierre, los residentes hicieron acopio de alimentos y otros productos esenciales. Una compradora de un mercado húmedo de Shanghái explicó que no había nada que comprar y que los habitantes no saben qué hacer. Además de la orden de permanecer en casa, las autoridades de la ciudad también suspendieron el trabajo en empresas y fábricas, excepto los que ofrecen servicios públicos o suministran alimentos. Algunos hospitales incluso suspendieron sus servicios antes de la orden, ya que dejaron libre al personal para que trabajara en las pruebas masivas. Shanghái fue más flexible durante la pandemia que otras ciudades chinas. Mientras decenas de millones de personas en China estaban encerradas, Shanghái solo cerró partes de la ciudad. Vale la pena señalar que el parque temático de Disney estuvo cerrado la semana pasada. Aún así, el cierre parcial causó muchos malestares. Según los residentes, se rechazó el tratamiento de un par de pacientes con enfermedades renales en los hospitales. Por ello, no pudieron recibir diálisis y ahora están en estado crítico. La orden de cierre supone un giro para las autoridades de Shanghái, que negaron en repetidas ocasiones que fueran a cerrar la ciudad. Es más, 2 personas que afirmaron que Shanghái sería cerrada fueron detenidas, por lo que la policía describió como difusión de rumores. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy.
Los invitamos también a seguir la programación por Epoch TV y a acceder a todo nuestro contenido sin censura. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades. Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde y nos encontramos en el noticiero de esta noche.